Hola, mi nombre es Dora Carolina Noy Méndez y mis compañeros son Mi nombre es Daniel Alejandro Peñacano. Y mi nombre es Ana María Toro Rendón. fisioterapeutas de profesión y futuros especialistas en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy les vamos a socializar nuestro proyecto de opción de grado, el cual está titulado como Análisis de la efectividad de las intervenciones ergonómicas en la reducción del dolor lumbar en operarios de bodega, una revisión bibliográfica. Iniciaremos con una descripción general del proyecto. En el proyecto trataremos sobre el dolor lumbar en trabajadores de bodega, la cual es la principal causa musculoesquelética que contribuye a uno de los principales problemas en los trabajadores de bodega, debido a que presentan factores de riesgo biomecánicos como manipulación manual de carga, posturas forzadas, movimientos repetitivos, esfuerzos físicos, debido a que en su trabajo realizan actividades como levantamiento, transporte, empuje, agarre y situando también objetos como cajas o elementos pesados. Esto contribuye a que presenten dolores lumbares, en este caso, fatiga, disminución de la capacidad laboral, ausentismo, menos productividad, impacto en la calidad de vida. Este estudio está enfocado en la ergonomía. ¿Por qué? Porque esta nos permite una adaptación del trabajo al trabajador, o sea, de la máquina a la persona, por medio de la evaluación y mejora de tareas y entornos, prevención de lesiones, promoción de salud ocupacional. Todo esto integrando un diseño de puestos de trabajo, ayudas mecánicas, capacitaciones, estrategias ergonómicas, automatización de tareas. También es importante, debido al experimento que queremos tener o a la efectividad del proyecto, indagar como herramienta bibliográfica artículos que estén entre el año 2020 al 2025, en el que se mire la viabilidad de la efectividad de las intervenciones y descripción básica de las evidencias científicas, todo enfocado en el objetivo de nuestro proyecto, que es el análisis de la efectividad de las intervenciones ergonómicas para reducir el dolor lumbar en operarios de bodega. Objetivo general. Analizar la efectividad de las intervenciones ergonómicas en la reducción del dolor lumbar en operarios de bodega mediante una revisión bibliográfica. Como objetivo específico, caracterizar los tipos de intervenciones ergonómicas reportadas en la literatura para operarios de bodega con dolor lumbar. Analizar la evidencia disponible sobre la efectividad de dichas intervenciones frente a la reducción de dolor lumbar en los operarios de bodega y sintetizar las recomendaciones ergonómicas basadas en la evidencia para su aplicación en el contexto laboral de bodega. Es de gran importancia realizar este estudio, puesto que nos permite realizar un rastreo de la investigación realizadas anteriormente. Primero, para comprender la magnitud del problema, ya que el dolor lumbar es una de las dolencias musculoesqueléticas más comunes en los trabajos físicos, especialmente en lo relacionado con la manipulación manual de cargas en los operarios de bodega. Segundo, porque nos ayuda a conocer qué intervenciones ergonómicas han demostrado eficiencia para prevenir y reducir el dolor lumbar. Y como tercero, nos permite entender cómo la ergonomía impacta el bienestar físico de los trabajadores, contribuyendo de esta manera a diseñar mejores condiciones laborales, ¿cierto? En este estudio también beneficiamos a los trabajadores porque se puede obtener mejores condiciones laborales que reduzcan el riesgo de sufrir un dolor lumbar. Y por último, tenemos que para nosotros como futuros especialistas en seguridad y salud en el trabajo, brindamos una evidencia actualizada para diseñar programas y estrategias efectivos. Bueno, en el marco de referencia encontramos dos artículos, uno del 2020 y uno del 2023. El artículo del 2020 se titula La eficiencia de las intervenciones ergonómicas en las operaciones de manipulación de materiales. En este artículo se lee la influencia
de implementar intervenciones ergonómicas en operarios de manipulación de materiales, con intervenciones ergonómicas evaluadas, como incorporación de ayudas mecánicas, rediseño de entorno de trabajo, capacitaciones en técnicas seguras de levantamiento, obteniendo resultados de reducción significativa de la frecuencia e intensidad del dolor lumbar, menor percepción de la fatiga, disminución de sustancias de molestias lumbares, reducción del ausentismo laboral. En otro lado, el artículo del 2023 se titula La prevalencia y factores asociados al dolor lumbar en trabajadores de almacén, un estudio transversal. Este estudio transversal se realizó a 204 operarios masculinos de bodega, de los cuales se evidencia que el 24% de estos trabajadores presentaron dolor lumbar en intensidad moderada. Y se evidencia que las condiciones físicas se afectan e intervienen entre la disminución del dolor lumbar, porque los trabajadores con mejor condición física y fuerza muscular en troncos y extremidades superiores mostraron menos probabilidad de sufrir un dolor lumbar. En conclusión, la evidencia muestra que los factores ergonómicos y la condición física de los trabajadores influyen directamente en la aparición del dolor lumbar, mientras que las intervenciones ergonómicas son efectivas para prevenir y reducir este problema. Como metodología utilizada, nuestro enfoque de investigación es una investigación cualitativa para orientar al desarrollo y responder a la pregunta de investigación planteada desde el principio, que nos permite comprender e interpretar los fenómenos sociales mediante el análisis reflexivo, el crítico, un análisis más profundo en torno a las experiencias. La investigación cualitativa nos resulta pertinente para incorporar una perspectiva descriptiva e interpretativa de las problemáticas emergentes en la realidad. Desde el punto de vista metodológico, nos apoyamos en procesos sistemáticos de búsqueda, organización y análisis de la información bajo los criterios de rigor, lógica, coherencia, claridad durante el desarrollo de la investigación, buscando analizar la efectividad de las intervenciones ergonómicas reportadas en la literatura para reducción del dolor lumbar en operarios de bodega. Con el tipo de estudio se optó por una investigación documental desarrollada mediante una revisión narrativa estructurada de la literatura científica disponible. Las intervenciones documentales están fundamentadas en los procesos de búsqueda, recuperación, selección, análisis e interpretación de la información obtenida a partir de fuentes secundarias, permitiéndonos un acercamiento al fenómeno conforme a nuestro problema de interés, con el fin de generar nuevas comprensiones y consolidar aportes de los hallazgos obtenidos. Con este estudio bibliográfico tuvimos el objetivo de recopilar, analizar, sintetizar y discutir la información que se ha publicado sobre el tema de interés, integrando una perspectiva crítica, descriptiva, amplia y selectiva de lo que queríamos lograr. Con la revisión narrativa, responde directamente a la naturaleza de los objetivos planteados. En tanto, se orienta a la caracterización de las intervenciones ergonómicas reportadas en la literatura, el análisis de las evidencias sobre la efectividad de la reducción del dolor lumbar en los operarios de bodega y en la síntesis de las recomendaciones que pueden ser aplicables en el contexto laboral. La intención de este trabajo es realizar una aproximación sintética, analítica y contextual de la información disponible. Estrategias de búsqueda y selección bibliográfica. La estrategia de búsqueda bibliográfica consistió con el uso de un motor de búsqueda como Google Académico, así como de otras bases de datos científicas como PubMed, Cielo, MDPI, ScienceDirect, con el fin de localizar fuentes documentales rigurosas y relevantes para el desarrollo de la investigación. Estrategias de búsqueda y selección bibliográfica. La estrategia de búsqueda bibliográfica consistió con el uso del motor de búsqueda
de Google Académico, así como de otras bases de datos científicas especializadas, como PubMed, Cielo, Science Direct, con el fin de localizar fuentes documentales rigurosas y relevantes para el desarrollo de la investigación. Asimismo, la búsqueda se realizó a través del uso de combinado de descriptores en español e inglés, con el uso de operadores booleanos and or para refinar los resultados obtenidos. Algunos de los términos que utilizamos eran intervenciones ergonómicas, dolor lumbar, operarios de bodega, entre otros. Dicho lo anterior, como criterios de inclusión, se consideraron aquellos artículos científicos publicados durante el periodo 2020 a 2025 para garantizar la actualidad con el acceso libre gratuito en idiomas españoles e inglesas y relacionado directamente con las intervenciones ergonómicas en contextos laborales de bodega. Por último, el procedimiento de selección se realizó primero a través de una revisión inicial del título y el resumen de cada documento, y luego mediante un proceso de lectura intencionada y completa de cada texto potencial para la investigación, su pertinencia y relevancia frente a la pregunta de los objetivos de investigación. Cabe señalar que se señalaron un total de 40 documentos, los cuales fueron organizados en una matriz de revisión documental adjunta en los anexos, donde pudimos relacionar categorías como autor, año de publicación, país, tipo de estudio, población, tipos de intervención ergonómica y principales resultados. Según los objetivos, los instrumentos utilizados en los primeros dos objetivos específicos fue la matriz documental y en el último objetivo es el informe que se desarrolla. Respecto a las consideraciones éticas, se clasifica como una investigación sin riesgo de acuerdo con lo establecido con la resolución 8430 de 1993, puesto que no hay interacciones con las demás personas. Bueno, para el cumplimiento del objetivo específico número 1, que es la caracterización de los tipos de intervenciones ergonómicos reportadas en la literatura para operarios de bodega con dolor lumbar, como lo mencionó mi compañero anteriormente, se realizó una matriz de búsqueda en el cual analizamos 40 artículos. En esta tabla se muestran las principales estrategias ergonómicas encontradas en los estudios para ayudar a disminuir el dolor lumbar en los operarios de bodega. Se puede evidenciar acciones como la organización de pausas y descansos, la capacitación sobre posturas correctas y manejo seguro de cargas, la adaptación de los puestos de trabajo e uso de equipos de apoyo para mover materiales, como pueden ser materiales de apoyo, como chalecos, exoesqueletos, material de apoyo en la columna. También se encuentran intervenciones relacionadas con la mejora de distribución de las áreas de trabajo y la evaluación de los riesgos ergonómicos, como mesas, escaleras, también lo que son todo ese tipo de elevadores que ayudan a disminuir la carga de los trabajadores. Además, artículos también mencionaron la importancia de aplicar métodos y herramientas como REVA, RULA, OWASP, también como electromiografía y sensores. En general, los estudios indican que combinar varias de estas estrategias ayudan a reducir el esfuerzo físico, mejorando el bienestar de los trabajadores y prevenir el dolor lumbar. Por lo tanto, la evidencia muestra que las intervenciones ergonómicas son una herramienta importante para mejorar las condiciones de trabajo y disminuir los problemas de espalda en operarios de bodega. En el análisis de la evidencia disponible sobre la efectividad de dichas intervenciones frente a la reducción del dolor lumbar en los operarios de bodega, los resultados obtenidos frente a la efectividad de las intervenciones ergonómicas orientadas fueron heterogéneos, debido a la diversidad de estrategias metodológicas y los entornos que fueron intervenidos. Se reconocen que algunos estudios implementaron las intervenciones bajo condiciones reales de trabajo y por tanto evaluaron cambios antes y después del periodo de seguimiento.
mostrando sus resultados una evidencia significativa estática en la reducción de los síntomas musculoesqueléticos respecto a la exposición, la frecuencia y la intensidad de la carga biomecánica sobre los trabajadores. En otros trabajos se enfocaron en el cambio de la percepción de los trabajadores antes y después de la intervención. Cabe resaltar que diversos autores solo se enfocaron en el análisis de riesgo, la evaluación ergonómica o incluso en la formulación de propuestas previamente sin validación posterior. Los resultados más favorables fueron investigaciones donde las intervenciones fueron integrales y multifactoriales. En cuanto a mejoras relevantes en indicadores biomecánicos y posturales, también se hallaron diferentes trabajos, evidenciando una reducción significativa en los puntajes de Reva y Rula, así como una disminución de las alteraciones posturales. Fue posible concluir que las intervenciones ergonómicas presentaron efectos beneficiosos para los trabajadores, reduciendo de esta manera el dolor musculoesquelético, específicamente el dolor lumbar. En algunos estudios se destacó el uso de plataformas ajustables, dispositivos de elevación y sistemas automatizados. Las intervenciones recientes se enfocaron en exoesqueletos y exotrajes lumbares que pueden reportar una reducción de la disminución de la en la musculatura. Por el contrario, en aquellos estudios donde se abordaron estrategias ergonómicas de tipo organizacionales o educativas, los resultados son parciales o limitados frente a su efectividad. Una proporción relevante de la literatura incluida en la revisión estuvo conformada por estudios diagnósticos y biomecánicos, por lo que no se evaluó efectivamente la intervención ergonómica de ningún tipo, concluyendo a la identificación de tareas críticas, a la definición de criterios técnicos para dirigir futuras estrategias ergonómicas de la investigación. En síntesis, la literatura analizada en esta revisión nos sugiere que las intervenciones ergonómicas pueden contribuir favorablemente a la reducción del dolor lumbar y otros trastornos musculoesqueléticos asociados a las tareas repetitivas, demandantes de mayor intensidad físicamente, principalmente en los operarios de bodega. Como tercer objetivo, sintetizar las recomendaciones ergonómicas basadas en la evidencia para su aplicación en el contexto laboral de bodega. A partir de la revisión bibliográfica realizada, se identificó que las intervenciones ergonómicas más efectivas para la reducción del dolor lumbar y otros trastornos musculoesqueléticos que se presentan en los trabajadores de bodega son aquellas que abordan de manera integral los factores de riesgo biomecánico, organizacionales, físicos presentes en las actividades de almacenamiento, logística, intralogística y también a su misma vez manipulación manual de cargas. Para tener en cuenta recomendaciones ergonómicas como punto clave, por parte de ingeniería ergonómica serían ajustar alturas, mejoramiento del diseño, incorporación de plataformas que sean ajustables según el trabajador. Por parte de organización laboral, rotación de tareas, pausas activas y descansos adecuados para el trabajador. También se pueden realizar capacitaciones por tanto higiene postural y manipulación segura. Se deben implementar evaluaciones como REVA, RULA y QS. Diversos autores recomiendan adaptar ergonómicamente las estaciones de trabajo mediante ajuste de alturas, estanterías, mesas y superficies laborales, evitando levantamiento de niveles bajos o superficies a la altura de los hombros. De igual manera, la evidencia disponible sugiere fortalecer el uso de ayudas mecánicas y tecnologías asistenciales en actividades que impliquen manipulación manual de cargas, en el uso de elevadores, mesas hidráulicas, pallet trucks ajustables y carretillas que sean monitorizadas. También a su misma vez transportadores y sistemas automatizados de transporte que sea para todo. En estas ayudas pueden contribuir significativamente a disminuir el esfuerzo físico directo y la sobrecarga biomecánica sobre la columna vertebral de los trabajadores.
En relación con las tecnologías emergentes, la literatura reciente también recomienda considerar el uso de exoesqueletos y exotrajes lumbares como estrategias complementarias para el apoyo biomecánico en tareas específicas de levantamiento y manipulación de las mismas cargas. Por otra parte, la revisión bibliográfica permitió identificar estrategias educativas y organizacionales que se deben implementar como el complemento de modificaciones físicas del entorno laboral y no de manera aislada. En este sentido, se recomienda desarrollar programas permanentes de capacitación ergonómica dirigidos a los trabajadores, siempre que estén enfocados con técnicas adecuadas de manipulación de cargas e higiene postural. Asimismo, se sugiere implementar pausas activas, ejercicios de estiramiento, rotación de tareas, reorganización de jornadas laborales con el propósito de disminuir la fatiga acumulada y favorecer la recuperación física durante una jornada de trabajo. Adicionalmente, la evidencia revisada también nos destaca la importancia de realizar evaluaciones ergonómicas y monitoreo biomecánico continuo en los contextos laborales de bodega. Como ya lo habíamos mencionado, el uso de herramientas periódicas como REVA, RULA, QS y OWASP. También electromiografía, sensores de movimiento, análisis biomecánico pertinente para identificar las tareas más críticas del trabajador y cuantificar niveles de exposición. Bueno, según la bibliografía encontrada y los análisis que hemos realizado, los hallazgos son consistentes con los resultados del artículo de Sormund del 2022, quienes evalúan la efectividad de una intervención ergonómica participativa en trabajadores con dolor lumbar mediante un ensayo clínico aleatorizado. Los autores evidenciaron que la participación activa de los trabajadores en la intervención de riesgos y en la implementación de mejoras ergonómicas contribuye a prevenir la discapacidad laboral asociada al dolor lumbar y a mantener la capacidad del trabajador. De esta manera, nuestro artículo también menciona las estrategias más efectivas para prevención y reducción de los trastornos musculoesqueléticos, que son aquellas que combinan la rediseño de los puestos de trabajo, el uso de ayudas mecánicas, la capacitación ergonómica y las mejoras organizacionales. Aunque este estudio del 2022 corresponde a una intervención aplicada en un entorno laboral específico y la presente investigación de nosotros se desarrolló mediante una revisión bibliográfica de diferentes de diferentes contextos ocupacionales, ambos coinciden con que la intervención aislada presenta resultados limitantes, mientras que los enfoques integrales en el que se integra lo que es acondicionamiento del puesto de trabajo, aplicación de estrategias y utilización de métodos de evaluación integral y multifactorial generan mayor beneficio para la salud musculoesquelética de los trabajadores. Como resultados de la investigación, se evidenció que el dolor lumbar constituye uno de los trastornos musculoesqueléticos más frecuentes en los operarios de bodega, asociado principalmente a la manipulación manual de cargas, las posturas forzadas y a su misma vez los movimientos repetitivos. Asimismo, se identificó que las intervenciones ergonómicas más utilizadas corresponden al rediseño del puesto de trabajo, implementación de ayudas mecánicas, la automatización parcial de tareas, la capacitación ergonómica y el monitoreo biomecánico. Por otra parte, las estrategias educativas y organizacionales aplicadas de manera aislada presentaron resultados más limitados en reducción directa al dolor lumbar, aunque contribuyen en fortalecimiento de la conciencia ergonómica y a la adopción de hábitos preventivos por parte ya de los trabajadores. La evidencia identifica que su impacto mayor es cuando complementan con modificaciones físicas y organizacionales directamente en el puesto de trabajo. Además de herramientas de evaluación ergonómicas como REVA, RULA, KETS o OWASP,
que ya se habían mencionado anteriormente, resultaron fundamentales para la identificación de los riesgos biomecánicos, permitiendo orientar la implementación de medidas preventivas y correctivas enfocadas en la protección de salud musculoesquelética de los mismos trabajadores. Finalmente, se concluye la implementación de programas ergonómicos integrales que favorezcan la reducción del dolor lumbar, mejoras en la condición de salud y seguridad en el trabajo y contribuye al bienestar y la producción de los operarios de bodega. Tenemos unas recomendaciones claves como programa ergonómicos integrales, ayudas mecánicas y automatización, evaluaciones de REVA, RULA, KET y OWASP, capacitación ergonómica continua, pausas activas, rotación de las tareas de trabajo, adecuación del puesto de trabajo, más investigación científica. ¿Y cuáles son los beneficios esperados con estas recomendaciones? Menor dolor lumbar, reducción de la sobrecarga física, identificación de los riesgos, mejoras de las prácticas laborales, mejorar la fatiga muscular, mejorar los movimientos repetitivos, que sean menos estos y a su misma vez disminución de posturas forzadas. También mejorar evidencia para la prevención de todos estos riesgos biomecánicos.